Hola de nuevo, chicos. Vamos a ver cómo funciona Blender, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ejecutarlo. Nos quedamos aquí en este apartado, ¿de acuerdo? Es probable que no quede centrado en la pantalla, ahora os lo colocaré, pero bueno, allá vamos. Primera ejecución. Esto se ha ido de madre. Lo voy a ajustar para que lo veáis bien. Vale. Y de aquí abajo también. Bien. ¿Por qué he perdido el tiempo con esto y no he cortado la grabación y la he vuelto a poner? Bueno, porque quería que vierais esta pantalla, ¿vale? Esta primera página solo aparece la primera vez que ejecutamos Blender, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en esta primera página de bienvenida o de inicio o splash screen, ¿no? Como la llamarán en algún otro sitio? Bueno, pues es sencillo. Este es un quick setup, una configuración rápida, donde vamos a tener la posibilidad de configurar el idioma. Flaco favor haría si no pusiera esto en castellano, sabiendo, como ya os he comentado anteriormente, que estaba traduciendo el manual de Blender, ¿vale? Así que, ¿qué narices? Lo vamos a poner al menos un ratito, aunque luego, cuando ya entremos en materia, lo voy a volver a poner en inglés para, para que no tengáis dificultades a la hora de seguir en otros tutoriales esta herramienta, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo que os diga que vamos a utilizar un nodo de desenfoque a decir que vamos a utilizar un nodo blur, por ejemplo, ¿no? Que es lo que oiréis en otro sitio. Yo voy a tratar de daros siempre las dos facetas, ¿vale? Tanto en castellano como en inglés a lo largo de todo el curso. Por lo tanto, bueno, me voy a esforzar un poquito en esto y voy a tratar de mantenerlo en castellano todo lo que pueda, ¿de acuerdo? Aunque para vuestro bien será mejor que os lo ponga en inglés. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Los atajos de teclado que queremos utilizar. Por defecto, Blender. No voy a modificar nada más de esta pantalla de configuración, simplemente os lo voy a enseñar, ¿vale? Hay más. Tenéis Blender, los atajos de teclado de Blender, las versiones de 2.7 y atajos de teclado compatibles con la industria que compatibilizan con algunas herramientas que son de pago, algunos atajos de teclado para que sea más sencillo el uso de Blender, ¿vale? Aquí podremos seleccionar con cuál de los dos botones de teclado vamos a querer realizar las selecciones, ¿vale? Por defecto, y así se va a quedar, lo vamos a hacer con el botón izquierdo del ratón, y cuál va a ser la función de la barra espaciadora en Blender. Yo la voy a dejar en reproducción. Hay gente que le gusta más que saque un menú de búsqueda, ¿vale? Que también existe una tecla para sacarlo que es F3. O hay otros que prefieren pues que saque las herramientas, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dejar en reproducción, tal cual está. ¿Y cuál va a ser el tema por defecto de Blender? Bueno, yo voy a dejar el que está, que es el que viene por defecto, porque es mucho más cómodo para trabajar con él si vamos a estar horas pegados a la pantalla, ¿vale? Es un entorno oscuro, que no te va a dañar mucho la vista, ¿vale? Pero si quisieras, bueno, para gustos los colores, ahí tienes un montón de posibilidades de configurar Blender eh, con diferentes temas, diferentes colores y diferentes tonalidades, ¿de acuerdo? Una vez que hemos visto ya esta ventana, si queremos salir de ella, simplemente pincharíamos fuera, pero le voy a dar a este botoncito de siguiente porque me va a mostrar cuál es la ventana por defecto que a partir de ahora y por siempre aparecerá en Blender cada vez que lo ejecutemos. Por siempre, a no ser que nosotros digamos que no queremos que esté, ¿de acuerdo? No os asustéis, esto Blender es configurable hasta el extremo máximo, es increíble. Bien, en esta ventana, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues unos pequeños atajos para ver qué tipo de proyecto queremos iniciar, si es un proyecto general, si es un proyecto de animación en 2D, un esculpido, si queremos hacer un proyecto VFX,
¿vale? O edición de vídeo. ¿Qué más tenemos aquí? Pues unos pequeños atajos para llegar al manual, para llegar al sitio web de Blender y para ver los créditos, ¿vale? Podemos recuperar la última sesión, que es muy útil si se os ha caído Blender. Es habitual que caiga, ¿vale? Y no por ello Blender es malo. Otras herramientas que ya son de pago incluso también caen, ¿vale? Cuando están exigiendo un rendimiento muy potente a la máquina, ocurre. Y con Blender, al igual que con otras herramientas, nos va a pasar, ¿vale? Y bueno, pues notas de la versión y el fondo de desarrollo de Blender, ¿de acuerdo? Ya una vez que ya hemos visto esto, voy a pinchar fuera. Y este es el entorno que tenemos de Blender. No os asustéis, no es difícil, simplemente lo parece, pero aprendiendo unos pequeños pasos para manejarnos con la herramienta y entendiendo un poquito qué es todas y cada una de las cosas que estamos viendo aquí, pues va a ser sencillo, ¿vale? Simplemente nos hace falta aprender. Esto es como cuando somos niños y queremos aprender a sumar y para nosotros es súper difícil. Y cuando ya tenemos hijos y nuestros hijos nos dicen, pero papá, es que no lo entiendo, 2 más 2, ¿cómo se hace esto? Esto es súper complicado y tú lo ves sencillo porque ya sabes de qué va la historia, ¿no? Esto es igual, ¿vale? Bueno, voy a llevaros a las preferencias. Es aquí, en editar, preferencias, y se despliega esta ventanita, ¿vale? En esta ventana vamos a poder configurar absolutamente todo lo que tiene que ver con Blender. Vale, lo primero que voy a hacer es subir un poquito la resolución de Blender para que os sea más sencillo ver lo que estoy haciendo en cada momento. Esto va a subir la resolución de todo, iconos, texto, ventanas, todo, ¿vale? Entonces voy a poner aquí 1.2 y yo creo que es una calidad bastante buena con la que vais a poder ver perfectamente esto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, configuración de la interfaz, el grosor de las líneas, descripciones, los editores que queremos utilizar, traducción. Esto es importante. Una cosa muy buena que tenéis aquí, si queréis aprender y con otros tutoriales, aparte de con este, Blender, ¿vale? Es poder poner el interfaz en inglés y dejaros, por ejemplo, si así lo queréis, estas pequeñas ventanas que aparecen en castellano. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues aquí donde pone interfaz, si desmarcamos, nos va a poner toda la interfaz en inglés, que es el idioma por defecto. Y nos va a dejar los tooltips, que son estas ventanitas que van apareciendo, en castellano. New Data se hace referencia hacia los objetos, materiales y demás que vamos creando, ¿vale? Yo normalmente lo tengo deshabilitado. Vosotros lo podéis poner como queráis, ¿de acuerdo? Por el momento voy a mantener la interfaz en castellano. Ya la pondremos en inglés más adelante cuando ya empecemos con todo el meollo. Yo quiero que entendáis bien todo esto y luego ya cuando ya vayamos a empezar a modelar, cuando ya vayamos a empezar a trabajar y empecemos un poquito a utilizar en profundidad las herramientas, ya lo pondré en inglés y seguiré manteniendo las dos vertientes. Os iré explicando tanto en castellano como en inglés todas las herramientas y atajos que voy utilizando, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, los temas de todos los editores, es algo que vamos a ver más adelante, de Blender, vistas, luces, edición, animación, todo súper configurable. Complementos. Los complementos, es importante tener ciertos complementos activados. De momento no vamos a activar nada, los voy a ir activando según los vayamos necesitando. Para que los entendáis, os los iré explicando. Entraremos un poquito en detalle en esto más adelante, pero de momento, como ya os comenté en vídeos anteriores, vamos a hacer una generalidad, ¿vale? Entrada. En este apartado tenéis para poder configurar, aquellos que tengáis un ordenador que no disponga de teclado numérico, podéis marcar aquí y os va a permitir utilizar las teclas de los números
en la parte superior del teclado, como si fuese el teclado numérico, con las mismas funciones que tiene el teclado numérico. Por otro lado, también aquellos que tengáis un ratón que no disponga de 3 botones, recordad los que tenéis la rueda central, que la rueda central en muchos modelos, si la presionáis, es como si fuera el botón central del ratón, ¿de acuerdo? Los que no tengáis ni la rueda ni un tercer botón en el ratón, podéis clicar aquí, ¿vale? Y se emularía el botón central del ratón utilizando la tecla Alt y clic izquierdo, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar así porque dispongo de un teclado, de un teclado con el teclado numérico y un ratón con 3 botones. ¿Qué más? Una tableta, ¿vale? Podéis incluir una tableta. En principio coge la configuración que tengáis de Windows y suelen funcionar bastante bien, ¿vale? Más cosas. Bueno, tenéis aquí navegación, mapas de teclado, ¿vale? Podéis asignar teclas a determinadas funciones que os interese, ¿de acuerdo? Tenéis un montón, como podéis ver aquí, ¿vale? Y ¿qué más? El sistema. Para aquellos que tengáis una tarjeta gráfica que ya sea bien de AMD o ya sea de Nvidia, ¿vale? Podéis aquí habilitaros unas opciones para el procesamiento con cycles, ¿vale? Yo en mi caso utilizo CUDA, ¿vale? Y lo voy a dejar así. Si tenéis una tarjeta AMD, la opción es esta de aquí, ¿vale? En mi caso es CUDA. Si queréis darle soporte a vuestra tarjeta gráfica con vuestro microprocesador, también podéis marcar el microprocesador y ambos elementos trabajarían a la hora de hacer renderizados o procesamientos de los trabajos que estáis haciendo. Bien, más pasos a deshacer. Yo creo que este es uno de los pasos que más importante tenemos que modificar ya desde inicio, ¿de acuerdo? Esto es las veces que nos va a permitir hacer control Z para ir deshaciendo todas las acciones que vamos haciendo. Tal cual viene configurado solo nos permite realizar 32 ejecuciones de control Z. De tal manera que si en la 33 está lo que nosotros queremos recuperar, no lo recuperaríamos, ¿vale? ¿Cuál es el máximo? 256. ¿Vale? No permite más, está al tope. Ya, ¿ves? Ahí está. No hay más tutía. 256 y no os dé miedo ponerlo, ¿de acuerdo? Guardar y cargar. Opciones de guardado, ¿vale? De los archivos .blend y las rutas de archivo donde se van a ir guardando toda la información. Si lo queréis personalizar, al igual que todo, ¿vale? Personalizarlo de la mejor manera que entendáis. He movido un poquito la ventana para que podáis ver esta parte, luego cortaré el vídeo y seguir a donde estaba, ¿vale? Una de las cosas buenas que tiene Blender es que graba todo de forma automática. Si pincháis aquí, veis que está aquí marcado autoguardar preferencias, ¿vale? Si sois más puritanos y queréis hacer que se guarden las cosas cuando vosotros queréis, simplemente tenéis que desmarcar esta opción, ¿vale? Desmarcada, y te habilita este botón de aquí para guardar las preferencias. Ahora cada cosa que cambiéis ya no se va a guardar hasta que no le deis a este botoncito, ¿vale? Así que si queréis esto, allá vosotros. A mí me gusta más esta opción, que me despreocupo de todo y sé que lo que voy cambiando se va grabando automáticamente. A grosso modo está el menú de preferencias. Me he saltado muchas cosas, no hemos visto muchas cosas. Mira, como los niños chicos, no tengáis miedo en trastear, que no lo vais a romper. Y si lo rompéis, estamos empezando. Desinstaláis, instaláis de nuevo, que ya habéis visto que tarda muy poquito. Trastear todo lo que podáis con todas las opciones. Empaparos bien de qué es cada una de las cosas que tenemos aquí y cómo podemos interactuar con todos los elementos, ¿vale? Que os quede bien claro. Y así, por lo menos, bueno, pues eso que vamos a ir ganando.
¿vale? Bueno, y hasta aquí esta primera parte. En el siguiente tutorial ya voy a cambiar el chivato del teclado y del ratón. Estáis viendo que aquí en este lado está apareciendo lo que voy haciendo. Pero voy a instalar un complemento en Blender que me va a permitir que podáis vosotros ver qué es lo que estoy haciendo en todo momento. Y lo pondré por aquí donde no moleste, o aquí donde no moleste para el uso. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya vamos a empezar a ver todas las barras de tareas, de herramientas, barras laterales, el entorno de Blender, y empezaremos a ver el desplazamiento. No desesperéis, vamos a trabajar en breve. Vamos a empezar ya a hacer cositas, ¿vale? Con este cubo o con otras cosas. Lo más normal en Blender es llegar a la pantalla de inicio, seleccionar todo. Hay maneras de hacerlo, ¿vale? Y dar a la tecla X, borrar y quitarlo todo. Y empezar de nuevo. Y veréis muchos tutoriales que lo primero que hacen es Shift A para añadir malla y añaden un cubo. Lo cual es completamente inexplicable. ¿Para qué leches borras un cubo si vas a poner un cubo para ponerte a trabajar? Pero bueno, son cosas que iremos viendo. Lo vais a ir viendo vosotros más que yo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos.